Junio de 1961. Carl Gustav Jung, el hombre que dedicó 86 años a explorar las profundidades del alma humana, yace en su lecho de muerte. Su mente, que descifró los símbolos más oscuros del inconsciente, que mapeó territorios psicológicos que nadie antes había tocado, que entendió los sueños como nadie en la historia, está llegando al final. Y en esos últimos días, mientras su cuerpo se apagaba, algo lo inquietaba. No era miedo a la muerte, era algo más profundo. Era una advertencia, una revelación que había estado construyendo durante décadas de trabajo, algo que vio con claridad absoluta, pero que sabía que casi nadie querría escuchar. Porque lo que Jung descubrió al final no fue teoría nueva, fue síntesis devastadora, fue la comprensión final de todo lo que había estudiado. Y lo que vio, lo que comprendió con certeza terminal, era esto. El mayor peligro que enfrenta la humanidad no viene de afuera, no es nuclear, no es ambiental, es psicológico y está creciendo en la oscuridad que nadie quiere mirar. Si te quedas hasta el final de este video, entenderás exactamente qué vio Jung, qué advertencia dejó y por qué, 60 años después, su mensaje es más urgente que nunca. Imagina dedicar tu vida entera a una sola cosa, 86 años explorando el mismo territorio, no superficialmente, profundamente. Jung no estudió la mente humana como observador distante, la vivió, la atravesó, descendió a sus propios abismos, enfrentó su propia locura, integró su propia sombra. Pasó años analizando miles de sueños, estudiando mitologías de culturas que nunca se conocieron, pero compartían los mismos símbolos, trabajando con pacientes que le mostraban una y otra vez los mismos patrones psicológicos repetidos a través de generaciones, culturas, épocas. Y de todo ese trabajo, de todas esas décadas de inmersión total en el inconsciente humano, llegó a una conclusión que lo aterraba. Porque lo que vio no fue optimista, no fue reconfortante, fue advertencia. Jung vio que el ser humano moderno había logrado algo sin precedentes en la historia. Había conquistado el mundo externo, tecnología, ciencia, progreso material, pero había hecho todo eso mientras ignoraba completamente su mundo interior, mientras reprimía, mientras negaba, mientras se desconectaba cada vez más de su propia psique. Y esa desconexión, esa represión masiva, estaba creando algo peligroso, algo que crecía en la oscuridad colectiva, algo que Jung había visto manifestarse antes en la historia con consecuencias devastadoras y que veía preparándose para manifestarse de nuevo. Pero aquí está lo que la mayoría no entiende. Jung no estaba haciendo predicción apocalíptica, estaba haciendo advertencia psicológica. La diferencia es absoluta. Una predicción apocalíptica dice, esto va a pasar y no hay nada que hacer. Una advertencia psicológica dice, esto va a pasar si no hacemos el trabajo interno necesario. Y ese trabajo, ese proceso que Jung consideraba la única salvación real, tiene nombre específico: individuación, integración de la sombra, responsabilidad psicológica absoluta. Suscríbete ahora si esto resuena contigo, porque lo que viene sobre la sombra colectiva, sobre el peligro que crece cuando las sociedades enteras reprimen su oscuridad, es crucial y no querrás perderte ninguna parte. En sus últimos escritos, Jung fue claro sobre algo que la mayoría de sus lectores prefirió ignorar. Dijo que el problema fundamental del ser humano moderno no era falta de conocimiento externo, era falta de conocimiento interno. No era ignorancia sobre el mundo, era ignorancia sobre sí mismo. Y esa ignorancia no era inocente, era estratégica, era defensa del ego contra verdades incómodas. Porque mirarse honestamente, enfrentar lo que realmente hay dentro, reconocer los impulsos oscuros, las sombras reprimidas, las partes negadas, requiere valentía que la mayoría no tiene. Es más fácil culpar al mundo, es más cómodo señalar enemigos externos, es más simple creer que el problema está afuera, en otros, en sistemas, en estructuras, en cualquier cosa menos en el interior propio. Y Jung vio que mientras la humanidad mantuviera esa estrategia, mientras siguiera evitando el trabajo interno, mientras continuara reprimiendo en lugar de integrar, proyectando en lugar de reconocer, el peligro crecería. Porque aquí está lo que Jung entendió con claridad terminal. Lo que no integras te domina.
Lo que no reconoces en ti, lo proyectas en otros. Y cuando sociedades enteras hacen esto, cuando naciones completas reprimen su oscuridad colectiva, el resultado no es paz, es proyección masiva, es conflicto, es división, es eventualmente destrucción. Había visto esto antes, había vivido las 2 guerras mundiales, había visto cómo una nación entera, Alemania, había proyectado su sombra colectiva sobre un grupo específico y había construido todo un sistema de exterminio sobre esa proyección. Y lo que lo aterraba al final de su vida no era que eso hubiera pasado, era que las condiciones psicológicas que lo hicieron posible seguían intactas, que la humanidad no había aprendido la lección fundamental, que seguía reprimiendo en lugar de integrar, que seguía buscando enemigos externos en lugar de enfrentar la oscuridad interna. Y entonces dejó su advertencia, no en discurso dramático, no en manifiesto apocalíptico, en palabras simples, directas, devastadoras. Dijo que si la humanidad no aprendía a integrar su sombra, si no desarrollaba conciencia psicológica masiva, si no asumía responsabilidad por su mundo interior, entonces lo que vendría no sería evolución, sería repetición. Los mismos patrones, los mismos horrores, tal vez con diferentes nombres, tal vez con diferentes tecnologías, pero esencialmente lo mismo. Porque el inconsciente no evoluciona al ritmo que evoluciona la tecnología. La psique humana sigue operando con los mismos mecanismos que operaba hace miles de años. Y si esos mecanismos no son reconocidos, si no son integrados conscientemente, entonces dominan. Y cuando dominan a escala colectiva, el resultado es predecible. Jung no lo dijo para aterrar, lo dijo para despertar, porque también vio la solución. También entendió el camino, también sabía que no era tarde, que nunca es tarde. Mientras haya conciencia, mientras haya disposición de mirar honestamente, mientras haya valentía de enfrentar lo que realmente hay dentro, hay posibilidad. Pero esa posibilidad requiere exactamente lo que la mayoría evita. Requiere descenso, requiere mirar la propia sombra sin apartar la vista, requiere reconocer que el enemigo que tanto odias afuera probablemente refleja algo que niegas adentro. Requiere soltar la comodidad de la víctima y asumir la responsabilidad del guerrero consciente. Y eso, ese proceso de individuación, ese camino de integración, es exactamente lo que Jung consideraba el único antídoto real contra el peligro que vio crecer. Pero antes de entender la solución, antes de ver el camino, necesitas entender completamente el problema. Necesitas ver con claridad exactamente qué es la sombra colectiva, cómo se forma, cómo opera y cómo se manifiesta en el mundo que vives ahora mismo. Porque no es teoría abstracta, no es concepto filosófico lejano, es mecanismo activo, funcionando ahora en tu sociedad, en tu cultura, probablemente en ti mismo, de formas que todavía no reconoces. Y cuando finalmente lo veas, cuando entiendas cómo funciona este mecanismo, cómo la represión colectiva se convierte en proyección masiva, cómo las sociedades que no miran hacia adentro terminan destruyéndose desde fuera, entonces la advertencia de Jung dejará de ser abstracta, se volverá urgente, personal, inevitable. Y esa urgencia, esa comprensión visceral de que el trabajo interno no es lujo espiritual sino necesidad de supervivencia, es exactamente lo que veremos ahora, porque la sombra colectiva no es concepto del pasado, es realidad del presente, y está creciendo, y necesitas verla con claridad antes de que sea tarde. Entonces llegamos al núcleo de lo que Jung vio, al mecanismo que consideraba el peligro más grande que enfrenta cualquier civilización. Y para entenderlo completamente, necesitas primero entender qué es la sombra a nivel individual. Porque la sombra colectiva es simplemente eso, pero multiplicado por millones. La sombra individual, como Jung la describía, es la suma de todo lo que reprimiste, todo lo que consideraste inaceptable en ti, tu rabia, tu egoísmo, tu crueldad latente, tu capacidad de odiar, tu ambición desmedida, todo lo que la sociedad, tu familia, tu cultura te enseñaron a esconder. Y aquí está lo crucial, eso que escondes no desaparece, no se elimina, se acumula,
crece en la oscuridad y eventualmente busca salida. Si no la encuentra conscientemente, a través de integración, la encuentra inconscientemente, a través de proyección. Proyectas en otros lo que no puedes reconocer en ti. Odias en ellos lo que niegas en ti mismo. Y esa proyección individual, cuando se multiplica a escala masiva, se convierte en algo mucho más peligroso. Se convierte en sombra colectiva. Una nación entera que reprime su agresividad, una cultura completa que niega su codicia, una sociedad que esconde su miedo bajo capas de superioridad moral. Todo eso que reprimen colectivamente no desaparece, se acumula, se concentra y busca objetivo donde proyectarse. Y cuando lo encuentra, cuando identifica grupo, nación, ideología sobre la cual proyectar toda esa oscuridad reprimida, el resultado es predecible. Conflicto, división y eventualmente, si la proyección es suficientemente intensa, destrucción. Jung vio esto manifestarse en Alemania. Vio como una nación entera, humillada después de la Primera Guerra Mundial, reprimió su vergüenza, su rabia, su sentido de impotencia, y vio cómo toda esa represión masiva buscó y encontró objetivo perfecto donde proyectarse. Los judíos se convirtieron en receptáculo de todo lo que Alemania no podía reconocer en sí misma: la codicia que negaban, la debilidad que escondían, la culpa que no podían procesar. Todo fue proyectado, y sobre esa proyección masiva se construyó todo un sistema de exterminio. No fue anomalía, fue mecanismo psicológico operando a escala masiva, fue sombra colectiva manifestándose de la forma más oscura posible. Y lo que aterró a Jung fue reconocer que ese mecanismo no era exclusivo de Alemania, no era exclusivo de esa época, era mecanismo universal, presente en toda sociedad que reprime en lugar de integrar, que niega en lugar de reconocer, que proyecta en lugar de asumir responsabilidad. Suscríbete ahora si todavía no lo has hecho, porque lo que viene sobre cómo este mecanismo opera ahora, en tu sociedad, en este momento, es algo que necesitas ver con absoluta claridad. Y aquí es donde la advertencia de Jung se vuelve urgente, porque el mecanismo que describió no es del pasado, está activo ahora, en formas que tal vez no reconoces todavía, pero que están ahí, creciendo, intensificándose. Observa la polarización actual. Observa cómo sociedades enteras se dividen en bandos irreconciliables, cómo cada lado ve al otro no como personas con perspectivas diferentes, sino como encarnación del mal, cómo cada grupo proyecta sobre el otro todo lo que no puede reconocer en sí mismo. Los progresistas ven fascismo en todo lo que se opone, los conservadores ven degeneración en todo lo que cambia, y ambos lados, completamente convencidos de su superioridad moral, completamente ciegos a su propia sombra, proyectan sin cesar. Y esa proyección crea exactamente lo que Jung predijo: no diálogo, división, no comprensión, demonización, no integración, fragmentación cada vez más profunda. Y mientras esto sucede a nivel político, sucede también a nivel cultural, a nivel ideológico, a nivel de identidad, cada grupo reprimiendo su propia oscuridad, cada tribu proyectando sobre las otras, cada bando absolutamente convencido de que el problema está allá afuera, nunca aquí adentro. Jung llamaba a esto posesión por la sombra colectiva y describía exactamente lo que estás viendo ahora. Personas inteligentes, educadas, bien intencionadas, completamente incapaces de ver su propia contribución al conflicto, completamente seguras de que ellos son luz y el otro es oscuridad. Y esa certeza, esa incapacidad de reconocer la propia sombra es exactamente lo que hace el mecanismo tan peligroso. Porque quien está poseído por su sombra nunca lo reconoce. Siempre ve el problema en otros. Siempre justifica sus propios impulsos oscuros como defensa necesaria contra la maldad ajena. Hubo un momento en la vida de Jung donde un paciente le preguntó: ¿cómo puedo saber si estoy proyectando mi sombra? Y Jung respondió con algo devastador: por la intensidad desproporcionada de tu reacción. Cuando algo en el otro te genera rabia visceral, cuando tu juicio es absoluto, cuando tu condena es sin matices, probablemente estás viendo tu propia sombra reflejada. Y aplicó esa comprensión no solo a individuos, sino a sociedades. Cuando una nación odia con intensidad desproporcionada, cuando una cultura condena sin matices,
Cuando un grupo demoniza absolutamente a otro, probablemente está proyectando su sombra colectiva. Y el peligro no es solo la proyección misma. El peligro es que la proyección, cuando es masiva, crea realidad. Porque cuando millones proyectan simultáneamente, cuando sociedades enteras operan desde sombra no reconocida, el conflicto se vuelve inevitable. No porque el enemigo sea realmente lo que proyectas, sino porque tu proyección masiva lo empuja a convertirse en eso. Porque la sombra colectiva, cuando es proyectada con suficiente intensidad, tiene poder de manifestación. Crea exactamente lo que teme, produce exactamente lo que condena. Y entonces tiene ciclos. Ciclos donde cada lado justifica su agresión como defensa contra la agresión del otro, donde nadie asume responsabilidad porque todos están convencidos de ser víctimas, donde la sombra de cada grupo alimenta la sombra del otro en espiral que solo puede terminar de dos formas: integración consciente o destrucción mutua. Y Jung vio esto. Vio que sin trabajo interno masivo, sin desarrollo de conciencia psicológica colectiva, sin disposición de sociedades enteras de mirar su propia oscuridad, el ciclo continuaría. Las guerras cambiarían de forma, los enemigos cambiarían de nombre, pero el mecanismo seguiría operando. Porque el inconsciente colectivo no aprende de la historia, no evoluciona por decreto, solo se transforma cuando suficientes individuos hacen el trabajo de integración. Solo cambia cuando masa crítica de personas asumen responsabilidad psicológica. Y esa responsabilidad, ese trabajo interno que Jung consideraba urgente, no es solo sobre paz interior, es sobre supervivencia colectiva. Porque sociedades operando desde sombra no reconocida eventualmente se autodestruyen, tal vez lentamente, tal vez en generaciones, pero inevitablemente. Y entonces llegamos a la pregunta crucial. La pregunta que probablemente te estás haciendo. Si el mecanismo es tan universal, si la sombra colectiva es tan poderosa, si la proyección masiva es tan inevitable, ¿hay salida? ¿Hay forma de romper el ciclo? ¿Hay camino que no termine en repetición de los mismos horrores? Jung dijo que sí, absolutamente, pero ese camino requiere exactamente lo que la mayoría evita. Requiere individuación. Requiere que suficientes personas hagan el trabajo que casi nadie quiere hacer. Requiere mirar hacia adentro con honestidad brutal. Requiere integrar la propia sombra en lugar de proyectarla. Y ese proceso, ese camino de individuación que Jung consideraba la única salvación real, es exactamente lo que veremos ahora. Porque no es teoría abstracta, es práctica concreta. Y es lo único que puede romper el ciclo antes de que sea tarde. Entonces llegamos a la solución. Al proceso que Jung consideraba no solo deseable, sino absolutamente necesario, al camino que llamó individuación. Y para entender por qué casi nadie lo recorre, necesitas primero entender qué es realmente. Individuación no es lo que la cultura popular cree, no es encontrarte a ti mismo en sentido superficial, no es viaje de autoconocimiento ligero, no es retiro espiritual de fin de semana. Es algo mucho más profundo, mucho más difícil y mucho más transformador. Individuación es el proceso de convertirte en individuo completo, de integrar conscientemente todos los opuestos que viven dentro de ti, de reconocer y aceptar no solo tu luz, sino también tu oscuridad, de dejar de ser fragmento reactivo del colectivo y convertirte en ser integrado y consciente. Es proceso donde dejas de vivir desde máscaras, donde ya no necesitas que el grupo te diga quién eres, donde puedes sostener tus propias contradicciones sin colapsar, donde reconoces tu sombra sin ser dominado por ella, donde puedes ser compasivo y firme, gentil y poderoso, vulnerable y fuerte. Es, como Jung lo describía, el proceso de convertirte en quien realmente eres en lugar de en quien otros necesitan que seas. Y aquí está por qué casi nadie lo hace. Porque requiere exactamente lo que el ego más teme. Requiere muerte. No muerte física, muerte psicológica, muerte de la identidad construida, muerte de la autoimagen cuidadosamente mantenida, muerte de la comodidad de culpar a otros por tu fragmentación interna. Requiere que mires directamente todo lo que has estado evitando, que reconozcas los impulsos que negaste, que aceptes las partes que reprimiste, que integres la oscuridad que proyectabas sobre otros.
Y la mayoría, cuando se enfrenta a esa exigencia, retrocede, porque es más fácil seguir fragmentado, es más cómodo seguir proyectando, es más simple seguir culpando al mundo por lo que no resuelves internamente. Jung vio esto una y otra vez en su consultorio. Personas que llegaban pidiendo transformación, que decían querer individuarse, que afirmaban estar listas para el proceso. Y luego, cuando el proceso les pedía enfrentar su propia sombra, cuando les exigía soltar sus justificaciones, cuando les requería asumir responsabilidad total, retrocedían. Preferían seguir sufriendo de formas familiares que transformarse de formas desconocidas. Preferían mantener su identidad de víctima que asumir su poder de creador. Preferían la comodidad de culpar que la responsabilidad de integrar. Y Jung entendía por qué. Entendía que el ego construye identidad sobre lo que cree ser, y cuando el proceso de individuación le muestra que esa identidad es construcción, que debajo hay mucho más, tanto luz como oscuridad, el ego se resiste, se defiende, crea toda clase de justificaciones para no tener que cambiar. Suscríbete ahora si esto resuena contigo, porque lo que viene sobre por qué casi nadie entendió la revelación de Jung sobre la resistencia del ego es crucial para comprender el secreto final. Y aquí está la trampa psicológica que mantiene a la mayoría atrapada. El ego confunde individuación con egoísmo, confunde integración con indulgencia, confunde aceptar tu sombra con actuar desde ella destructivamente. Entonces, cuando Jung hablaba de integrar la sombra, muchos entendían libera tus impulsos oscuros. Cuando hablaba de individuación, muchos entendían haz lo que quieras sin considerar a otros. Cuando hablaba de dejar de vivir desde el colectivo, muchos entendían ignora completamente a la sociedad. Pero eso no era lo que Jung decía. Para nada. Integrar la sombra no es actuar desde ella, es reconocerla, es aceptar que existe sin dejar que te domine, es poder decir, sí, tengo capacidad de crueldad sin necesitar ser cruel, sí, tengo impulsos egoístas sin necesitar actuar egoístamente, sí, tengo oscuridad sin necesitar proyectarla sobre otros. Individuación no es aislamiento, no es volverse ermitaño, no es rechazar toda conexión. Es dejar de derivar tu identidad completamente del colectivo. Es poder estar en sociedad sin ser poseído por la mentalidad de masa. Es poder relacionarte sin perderte en la relación. Y esta comprensión matizada es exactamente lo que la mayoría no capta, porque requiere sostener paradoja, requiere poder ser individual y conectado simultáneamente, autónomo y relacional, integrado y compasivo. Y el ego odia la paradoja, quiere claridad simple, quiere categorías absolutas, quiere ser completamente bueno o reconocerse completamente malo. Pero la individuación exige tercera opción, ser completamente humano, con luz y oscuridad integradas. Jung trabajó con un hombre que pasó años evitando su proceso de individuación porque creía que reconocer su sombra lo convertiría en persona terrible. Había construido identidad completa sobre ser bueno, compasivo, altruista. Y la idea de reconocer que también tenía capacidad de egoísmo, de crueldad, de indiferencia, lo aterraba, hasta que Jung le mostró algo fundamental. Mientras negara esa capacidad, mientras la reprimiera, ella lo controlaba desde la oscuridad. Salía en formas que no podía ver, en pasivo-agresividad, en juicios morales sobre otros, en autosabotaje inexplicable, en resentimiento acumulado que nunca expresaba directamente. Pero cuando finalmente la reconoció, cuando aceptó, sí, también soy esto, algo extraordinario pasó. Dejó de ser controlado por ello. Porque lo que reconoces conscientemente, pierdes poder sobre ti. Lo que integras deja de dominarte desde las sombras. Y entonces podía ser genuinamente compasivo, no porque reprimiera lo contrario, sino porque había integrado los opuestos y elegía conscientemente desde dónde operar. Eso es individuación, no perfección. Integración, no eliminar la sombra, reconocerla para que deje de controlarte, no volverse santo, volverse completo. Y Jung vio que mientras las personas evitaran este proceso, mientras siguieran fragmentadas, serían manipulables. Porque quien no conoce su propia oscuridad es presa fácil de quien sabe manipularla. Quien no ha integrado sus opuestos es vulnerable a ideologías que prometen simplicidad. Quien sigue proyectando su sombra es susceptible a líderes que le den enemigos donde proyectarla.
Por eso la individuación no es solo crecimiento personal, es necesidad política, es urgencia social. Porque sociedades compuestas de individuos fragmentados, operando desde sombras no reconocidas, proyectando constantemente, son sociedades peligrosas. Pero sociedades donde masa crítica de personas ha hecho el trabajo de individuación, donde suficientes seres humanos han integrado sus sombras, donde hay conciencia psicológica expandida, esas sociedades tienen posibilidad. Posibilidad de romper los ciclos, posibilidad de no repetir los mismos horrores, posibilidad de evolución real. Y entonces llegamos a por qué casi nadie entendió la revelación final de Jung, por qué su advertencia fue ignorada, por qué su solución fue rechazada. No fue porque fuera complicada, fue porque era incómoda, porque exigía exactamente lo que el ego no quiere dar: control, certeza, la comodidad de culpar. Es mucho más fácil creer que el problema está en el sistema, en el gobierno, en el otro partido, en la otra religión, en la otra cultura, siempre afuera, nunca adentro. Es mucho más simple seguir proyectando que empezar a integrar. Es mucho menos doloroso culpar que responsabilizarte. Es mucho menos aterrador permanecer fragmentado que arriesgarte a la individuación. Y Jung sabía esto. Sabía que su mensaje sería rechazado por la mayoría. Sabía que la resistencia del ego es enorme. Sabía que pedir a las personas que miren su propia oscuridad es pedir lo que casi nadie quiere hacer. Pero también sabía algo más. Sabía que no necesitas que todos lo hagan. Solo necesitas que suficientes lo hagan. Necesitas masa crítica de individuos integrados para cambiar la conciencia colectiva. Y esa masa crítica, esa cantidad suficiente de personas dispuestas a hacer el trabajo interno, es exactamente lo que puede romper el ciclo de la sombra colectiva. Es lo que puede transformar sociedades, es lo que puede prevenir la repetición de los horrores del pasado. Y entonces llegamos al secreto final, a la revelación que Jung dejó, a la comprensión que sintetiza todo, a la verdad que, si realmente la captas, cambia todo. Y esa verdad, ese último secreto que Jung vio con claridad terminal, es exactamente lo que veremos ahora. Entonces llegamos al final, al secreto que Jung llevó consigo hasta sus últimos días, a la revelación que sintetiza 86 años de exploración del alma humana, a la verdad que si realmente la comprendes, cambia completamente cómo vives. Y aquí está, en su forma más simple y devastadora. El mayor peligro que enfrenta la humanidad y la mayor salvación posible están exactamente en el mismo lugar, adentro, en el mundo interior que la mayoría ignora, en la psique que casi nadie explora conscientemente, en el territorio interno que preferimos evitar. No es paradoja, es verdad fundamental. El mismo espacio que contiene tu sombra más oscura contiene tu potencial más luminoso. El mismo interior que, si lo ignoras, te destruye, si lo integras, te transforma. La misma oscuridad que proyectada crea conflicto masivo, reconocida e integrada, genera conciencia expandida. Y Jung vio esto con claridad absoluta en sus últimos días. Vio que toda la violencia externa, todo el conflicto colectivo, toda la destrucción que la humanidad se inflige a sí misma, tiene origen en interior no integrado, en sombras no reconocidas, en fragmentación no sanaz, pero también vio que toda la posibilidad de evolución real, todo el potencial de trascendencia genuina, toda la capacidad de transformación profunda está exactamente en el mismo lugar, en el trabajo interno, en la individuación, en la integración consciente de todo lo que eres. Y esa comprensión, esa visión de que la salvación y la destrucción no vienen de afuera sino de adentro, es exactamente lo que la mayoría no quiere escuchar, porque significa que no puedes esperar que el mundo cambie primero, no puedes esperar que otros hagan el trabajo, no puedes esperar solución externa para problema interno. Tienes que empezar contigo, tienes que hacer el descenso, tienes que mirar tu propia sombra, tienes que integrar tus propios opuestos, tienes que asumir responsabilidad psicológica total por tu mundo interior. Y solo cuando suficientes personas hagan eso, solo cuando masa crítica de individuos asuma esa responsabilidad, el mundo externo puede cambiar,
porque el mundo externo es siempre reflejo del interior colectivo, siempre manifestación de la conciencia predominante, siempre proyección de lo que la mayoría lleva dentro. Suscríbete ahora si esto resuena profundamente contigo, porque lo que viene cierra todo, y querrás estar aquí para lo que sigue después de este video. Jung sabía que esta revelación sonaría a millones como evasión de responsabilidad social, como si dijera, ignora los problemas externos y solo medita. Pero eso no era lo que decía, para nada. Decía, los problemas externos son reales, el sufrimiento es real, la injusticia es real. Pero si los enfrentas solo externamente, si solo intentas cambiar estructuras sin cambiar conciencia, lo que logras es rearreglar los muebles del mismo cuarto. Los problemas reaparecen con diferentes formas, porque la raíz psicológica no fue tocada. Puedes derrocar gobiernos, puedes cambiar sistemas, puedes crear nuevas leyes, pero si la conciencia colectiva sigue operando desde sombra no integrada, desde proyección masiva, desde fragmentación interna, los nuevos sistemas eventualmente reproducirán los mismos patrones. Porque el patrón no está en la estructura, está en la psique. Y mientras la psique no se transforme, las estructuras, sin importar cuánto las cambies, eventualmente reflejarán la misma inconsciencia. Entonces, la verdadera revolución, la única revolución que realmente cambia algo fundamental, es interna, es psicológica. Es la revolución de individuos que dejan de proyectar y empiezan a integrar, que dejan de culpar y empiezan a responsabilizarse, que dejan de fragmentarse y empiezan a individuarse. Y cuando suficientes personas hacen esa revolución interna, cuando masa crítica alcanza ese nivel de conciencia, entonces sí, las estructuras externas pueden cambiar de forma que realmente importa. Porque ahora el cambio no es solo rearreglo superficial, es transformación desde la raíz. Jung trabajó toda su vida para hacer accesible este proceso, para mostrar que individuación no es lujo de privilegiados, es necesidad de todos, para demostrar que el trabajo interno no es escape de la realidad, es el único enfrentamiento real de la realidad. Y en sus últimos escritos fue explícito sobre algo. La humanidad está en carrera entre desarrollo tecnológico y desarrollo psicológico, entre poder externo y conciencia interna. Y si el poder crece más rápido que la conciencia, si la tecnología avanza sin que la psique evolucione proporcionalmente, el resultado será catastrófico, porque tecnología sin conciencia es arma, es herramienta en manos de sombra no integrada, es poder amplificado sin sabiduría correspondiente. Y Jung vio que eso ya estaba pasando, que la humanidad había desarrollado poder de destruirse completamente sin haber desarrollado la conciencia necesaria para no hacerlo, que tenía capacidad de aniquilación masiva sin tener madurez psicológica para manejar ese poder. Y 60 años después, esa carrera continúa, tecnología más avanzada, inteligencia artificial emergiendo, poder cada vez mayor, pero conciencia psicológica colectiva, en muchos sentidos, estancada. Sociedades todavía operando desde sombras no integradas, naciones todavía proyectando, grupos todavía demonizando. Y esa brecha, esa distancia creciente entre poder tecnológico y madurez psicológica, es exactamente el peligro que Jung vio, el peligro que intentó advertir, el peligro que la mayoría prefirió ignorar. Pero también vio la posibilidad. Vio que no era tarde, que nunca es tarde mientras haya conciencia, que cada individuo que hace el trabajo de individuación contribuye a la masa crítica necesaria, que cada persona que integra su sombra debilita la sombra colectiva, que cada ser humano que asume responsabilidad psicológica total transforma no solo su vida, sino su impacto en el mundo. Y entonces el secreto final no es solo advertencia, es también invitación. Invitación a hacer el trabajo que casi nadie hace, a recorrer el camino que casi nadie recorre, a asumir la responsabilidad que casi nadie asume. No porque seas especial, no porque seas elegido, sino porque eres necesario, porque cada individuo integrado cuenta, porque masa crítica se construye persona por persona, porque la transformación colectiva requiere transformación individual repetida suficientes veces. Y ese trabajo, ese proceso de individuación empieza con decisión simple pero profunda, mirar hacia adentro con honestidad brutal, ver lo que realmente hay,
reconocer la sombra sin proyectarla, aceptar los opuestos sin fragmentarte, integrar conscientemente todo lo que eres. No es fácil, nunca lo fue, nunca lo será, pero es posible, siempre fue posible, y es necesario, más necesario ahora que nunca. Porque el peligro que Jung vio no ha disminuido, ha crecido. La sombra colectiva no se ha integrado, se ha intensificado. La proyección masiva no ha cesado, se ha amplificado. Pero la solución tampoco ha cambiado, sigue siendo la misma: individuación, integración, responsabilidad psicológica, trabajo interno consciente y sostenido. Y el secreto final, la revelación última que Jung llevó consigo hasta sus últimos días, es esto: no necesitas esperar permiso para empezar, no necesitas esperar que el mundo cambie primero, no necesitas esperar que otros hagan el trabajo. Puedes empezar ahora, puedes mirar tu sombra hoy, puedes asumir responsabilidad psicológica en este momento, puedes iniciar tu proceso de individuación sin demora. Y cuando lo hagas, cuando realmente te comprometas con ese trabajo interno, algo en el campo colectivo cambia, pequeñamente, sutilmente, pero realmente. Porque cada conciencia que se expande, expande la conciencia total. Cada sombra integrada debilita la sombra colectiva. Cada individuo que despierta facilita el despertar de otros. No es metáfora, es mecanismo, es cómo funciona realmente la transformación colectiva, persona por persona, integración por integración, despertar por despertar. Y si llegaste hasta aquí, si este mensaje resonó profundamente en ti, si algo dentro respondió a esta llamada, entonces ya sabes, tu trabajo comienza ahora, no mañana, no cuando las condiciones sean perfectas, ahora. Mira tu sombra, reconoce lo que niegas, integra lo que proyectas, asume responsabilidad total por tu mundo interior, y desde ese trabajo interno, desde esa integración consciente, transforma tu impacto en el mundo. Ese fue el último secreto de Jung, ese fue su testamento final, y 60 años después sigue siendo la verdad más urgente que la humanidad necesita escuchar. El despertar comienza dentro, la salvación comienza dentro, la transformación comienza dentro, y comienza contigo, ahora. Si este video cambió algo fundamental en cómo ves el mundo, suscríbete, porque hay más, mucho más, sobre cómo hacer este trabajo, sobre cómo integrar tu sombra, sobre cómo individuarte realmente. Te espero del otro lado, consciente, integrado, despierto.